El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de eso, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Saludos, hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica una vez más. El Evangelio según San Juan nos presenta en este momento ese episodio cuando Jesús vuelve a insistir en que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera comida. Y no solo lo vuelve a repetir, sino que lo asegura. Nos dice en este episodio cuando él dice: Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. En este evangelio, no hace mucho leí el libro que se llama La vida de Cristo. En inglés se llama Life of Christ. Y cuando yo lo leí la primera vez referente a este evangelio, decía allí que Jesús mismo fue el que empezó la separación de los cristianos. Esto a mí me tocó mucho tiempo poder analizarlo y asimilarlo, entenderlo, porque es difícil creer que Jesús, cuando él dice que seamos uno, como el Padre y yo somos uno, ¿cómo es que Jesús es el que inicia la separación de los cristianos? Entonces esto a mí me costó mucho entenderlo, pero como miramos aquí en este evangelio, nos dice que cuando muchos lo escucharon hablar así, empezaron a murmurar, o sea que empezaron a hablar atrás de él, a sus espaldas, y terminaron yéndose, dejándolo. Jesús los dejó ir y no les rogó que se quedaran. Él no estaba, como quien dice, diciéndoles: no, muchachos, no se vayan, que yo estaba bromeando, que estaba hablando en un sentido figurado. No, en este evangelio Jesús habla en serio. Y es una de las veces cuando él se pone bien serio. Es como cuando en el libro de Josué nos habla también en algo similar. En el capítulo 24 del libro de Josué nos dice: si no les agrada, les dice Josué a todo el pueblo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. En cuanto a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. O sea que Jesús en este evangelio también llegó el momento que ya Él le ha resucitado a Lázaro, ya había sanado enfermos, había sanado paralíticos, había hecho la multiplicación de los panes, había hecho muchos milagros. Y entonces la gente quería tenerlo cerca, y por eso tenía muchos discípulos, porque estaban admirados de todas las cosas que hacía. Pero llega un momento en que Jesús dice, bueno, y se lo dice claramente antes, cuando hace la otra multiplicación de los panes, cuando Él les dice a todos: ustedes me buscan porque vienen por la comida, vienen por el pan, o sea, no vienen por mí. Jesús en este capítulo quiere que usted y yo le creamos a Él simplemente porque Él lo dice. Usted y yo no tenemos que entenderlo, simplemente confiar que lo que Él nos está diciendo es la verdad, que es verdadero, que es bueno para nosotros.
Y la prueba de esto está aquí. Después de que todos lo abandonan, enseguida Jesús viene y le dice a los 12, ¿también ustedes quieren dejarme? O sea, aquí miramos claro que él no estaba jugando con esto, ni bromeando, ni hablando en un sentido figurado, sino que esto es importante para Jesús en su misión salvadora. Y miramos aquí que Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres el Santo de Dios. O sea que le dice Pedro, ¿a quién iremos? Como quien dice, yo no entiendo nada, yo no sé cómo es esto de que comer tu carne y beber tu sangre, pero como tú lo dices, lo creo. Y de eso se trata, que usted y yo, el Señor nos invita a creer en el hacedor de milagros, no solo en el milagro, no buscarlo solo por el milagro, sino buscarlo porque es Él. Mire, hay muchas personas que se llaman cristianas y nos hacen a veces mencionar mucho el Evangelio de según San Juan capítulo 3 versículo 16, cuando dice en este versículo, tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Ok? Hasta aquí todos los cristianos creo que estamos de acuerdo, estamos en unión. Pero 3 capítulos más adelante, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí sí, hasta el día de hoy, en el siglo XXI, muchos dicen, esta doctrina es muy difícil de creerla. Entonces, cuando nos dice el Evangelio de San Lucas en la Anunciación, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Usted cree que si Jesús dijo, yo me voy a quedar en un pedacito de pan, usted se tiene que comer mi carne, se tiene que tomar mi sangre? Y eso lo aclara él más adelante en la última cena. Cuando él tomando el pan, da las gracias, dice la palabra, lo eleva y dice, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego tomando el cáliz, dice, lleno del fruto de la vid, dice, esto es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Hagan esto en memoria mía. En la Santa Cena no está diciendo, hagan de caso que esto es como mi carne, o que esto es, hagan de caso que estamos como pretendiendo. No, esto Jesús no hizo una obra de teatro. Jesús no nos dijo, vayan y hagan una obra de teatro con la última cena. No, Él no dijo eso. Él instituyó el sacerdocio la noche en que fue traicionado, que fue la misma noche de la Santa Cena, de la última cena. Instituyó el sacerdocio, instituyó la Eucaristía, la comunión. Y por eso es de que la Eucaristía es el centro de nuestra fe, es el centro de la fe cristiana. Usted, si se llama cristiano, se supone que no solo debe de creer y aceptar el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 16, sino creer cuando Jesús dice, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Pero obviamente muchos no le creyeron ni a Jesús mismo, pues no podemos esperar que todo el mundo lo crea también ahora, porque esto es cuestión de fe, cuestión de fe. Cuestión de creer en Jesús, cuestión de creer en su palabra, creer a ciegas en Él. Así de que, hermano, si usted que me está escuchando, usted es católico, recuerde que el centro de nuestra fe es la Eucaristía, es la comunión. Por eso es de que cuando en la misa rezamos el Padre Nuestro, nosotros no se nos dice que usted y yo tenemos que tomarnos de las manos para rezar el Padre Nuestro. No, eso no es necesario, ni lo que es vano se pide. El que debe tener las manos elevadas hacia el cielo es el sacerdote, porque en ese momento él está presentando nuestra ofrenda a Dios Padre. Muchos hermanos que no son católicos, pues su centro de unión es el Padre Nuestro, y está bien, lo respetamos, pero nuestra unión es la Eucaristía. Cuando usted y yo recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en cada misa, por eso también, aparte de llamarse Eucaristía, se llama comunión, porque es nuestra común unión, es donde usted y yo estamos unidos no solo a Jesús, sino entre nosotros como hermanos. Entonces, en ese momento, en la misa,
es cuando usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. Vivimos esta parte del Evangelio cuando Jesús nos dice, coman de mi cuerpo y beban de mi sangre. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Entonces, si usted cree en Jesús, créale. De verdad, escúcheme. Aquí dice Jesús, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Usted quiere vida eterna. Trabaje en quitar cualquier obstáculo que le impide recibir la comunión. Para algunos será que hace mucho tiempo que no van a confesión. Para otros será que a lo mejor no se han casado por la iglesia. Para otros será que dudan. Para otros que me están escuchando, a lo mejor dudan de la palabra de Dios siendo cristianos, teniendo la misma Biblia que nosotros, la misma palabra. Entonces, hermano, si tiene prejuicios, si tiene obstáculos mentales, pídale a Dios humildad, busque el confesionario o busque la humildad también para aceptar lo que dice el Señor en su palabra. Porque el enemigo lo que busca es la división, eso sí. El diablo siembra la duda en los corazones, el diablo siembra la división y ahí el único que sale ganando es el diablo, que quiere que usted y yo no creamos en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque aquí el Señor nos dice que tenemos vida eterna. Y como el diablo no va para el cielo, pues él está en el infierno, porque ha de ser, en realidad el infierno es la ausencia total de Dios. Ese es el infierno. Pero cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, cuando usted y yo estamos con el cuerpo y la sangre de Cristo en cada misa, en ese momento, mire, si el Señor nos llama a su presencia, estamos salvados, estamos con vida eterna. Por eso pídale al Señor en sus oraciones que el día que el Señor lo llame, ya sea en 5 minutos, ya sea en 1 año, ya sea en 50 años, quién sabe, el día que el Señor nos llame, que nos encuentre confesados y habiendo recibido la comunión. Hermanos, defienda su fe. Si usted cree en Jesucristo, si usted es bautizado, el Señor Jesús le invita a creer en Él. Cuando Él dice, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Hermano que me escucha, usted quiere tener vida eterna, créale a Jesús. Que el Señor lo bendiga, lo proteja de todo mal y lo lleve a la vida eterna. Amén.